Desde El Salvador, en la América Central, transmitimos Química y Finanzas en tu idioma. Un espacio en el que descubrirás la importancia de la química en las áreas de la vida cotidiana, farmacia, salud y hogar, al igual que las finanzas. Consejos prácticos para estabilizar tu economía, aprendiendo sobre el ahorro, inversiones, presupuestos y planificación en casa o en tu negocio. Con ustedes, los licenciados Vilma Aguilar y Armando Hernández. Bienvenidos a tu programa Química y Finanzas en tu idioma, un programa en el cual estamos desarrollando contenido sobre la química desde un punto de vista sencillo hasta algo más complejo como la fabricación de los medicamentos. Además, estamos analizando temas sobre finanzas personales y contenidos aplicables a las empresas de una forma clara para que cada uno de nuestros oyentes puedan aplicarlo día a día. Somos Vilma y Armando y es un gusto poder presentar esta tarde el programa llamado Técnicas para detectar y prevenir fraudes en las empresas, para lo cual me acompaña el licenciado José Armando Hernández, quien es licenciado en Contaduría Pública, así como también con una maestría en Finanzas y Auditoría, y con mucha experiencia, ¿verdad?, profesional en diferentes empresas. Bienvenido, José Armando. Gracias, buenas tardes, Vilma. Es un gusto estar una vez más en este programa para poder desarrollar temas importantes que son de mucha aplicación para las empresas. Y fíjate que este es un tema muy práctico. En algunas oportunidades puede suceder que el empresario no le tome la importancia de primera mano, ¿verdad? Porque los negocios nos absorben el tiempo y porque andamos más entusiasmados en más productos, en clientes, en proveedores, de dónde vamos a traer nuestro producto o cuáles son los nuevos servicios que la compañía va a brindar a sus clientes. Pero hay algo bien importante y es cuánto de lo que estamos generando, de todo ese esfuerzo que se está haciendo por la compañía, se está fugando, se está esfumando por diversas situaciones. Y dentro de esto, pues el tema que hoy nos tiene acá es el fraude. Y es que el fraude es una situación la cual vamos a tratar de definirlo de manera fácil, de manera que nuestros oyentes puedan comprenderlo, y eso es lo que hoy por hoy vamos a desarrollar, ¿verdad? Nos vamos a basar un poco en el concepto del área de auditoría, que como tú lo mencionabas es parte de mi quehacer, ¿verdad? El IIA define el fraude como cualquier acto ilegal que es caracterizado por el engaño, que busca ocultar o violar la confianza. Los fraudes son perpetrados o son generados por individuos o por organizaciones. Ahí tenemos una diferenciación que vamos a tratar de definirla, ¿verdad? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de obtener dinero, de obtener propiedades o de obtener servicios, los cuales obviamente no le van a generar un esfuerzo más que el engaño. Evitar pagos o pérdidas de los servicios. Asegurar una ventaja personal o del negocio. Esos son parte de los objetivos que el hecho de un fraude causa, ¿verdad? Y lo que sucede que es una gama de tipificaciones las que el fraude podemos nosotros considerar. Dentro de ello vamos a clasificarlo en tres. El primero, lo que es muy común en nuestras sociedades, como es la corrupción. Pues no es tan difícil identificar de qué se trata, ¿verdad? Tema de la corrupción. El otro puede ser el fraude de estados financieros. Y un tercer tipo es la apropiación indebida de activos. Y fíjense cómo lo estamos separando. Una de las cosas más comunes en nuestros medios, América Latina es uno de las áreas geográficas bastante que aparecen en las noticias de fraudes, y todos los países, ¿verdad?, a nivel del mundo
han pasado por algunas situaciones, unos más que otros, o los tipos. El tema de la corrupción tiene diferentes aristas. Uno es el conflicto de intereses. En el tema de conflicto de intereses, que principalmente se da a nivel gubernamental de personas que ocupan cargos públicos, el conflicto de interés es más visible porque existe de por medio un interés común y es el de la sociedad. Por eso es lo que más sale a la luz, ¿verdad? En los noticieros, en los periódicos, en cualquiera de los medios de comunicación actuales. Podemos encontrar casos o podemos identificar casos en los cuales hay conflicto de intereses. Y esto, como les comentaba, es porque hay un interés común, que es la sociedad, que es la dueña de estos bienes, los cuales estas personas hacen mal uso. Y ese conflicto de interés puede tener también diferentes dimensiones. Por ejemplo, desde el momento en el que un funcionario, una persona que ocupa un cargo de decisión en estas instituciones, valiéndose de su posición, permite que familiares, amigos o cercanos ocupen cargos que muy probablemente no cumplen los requisitos o que no han pasado por los filtros ordinarios de selección, pues ahí hay un conflicto de intereses, ¿verdad? Es decir, está utilizando su posición para poder poner en esos puestos a personas que a él le convienen que estén en esos puestos. Por otro lado, se pueden dar los sobornos. Y el soborno puede ser no solo motivado, sino que concretado en un hecho en el cual este funcionario hace o no hace algo a partir de que va a recibir también, ya sea bienes, favores, ya sean materiales o inmateriales, y a partir de eso se va a ver beneficiado. Pueden haber pagos inapropiados. Muchos de estos tienen relaciones en los cuales detrás de un acto o de una omisión, la cual por ley está obligado el funcionario, puede estar recibiendo dádivas o puede estar recibiendo ciertos beneficios. Está el tema de la extorsión como tal, y en este caso es también común dentro del análisis de estas situaciones de corrupción en las cuales, por ejemplo, un proveedor que va a ofrecerle servicios al Estado, que muy probablemente ganó la licitación, pero en el momento o en uno de los pasos de las etapas hay un funcionario o una persona que le obliga o le hace que esta persona tenga que pagar algo, tenga que prestar un servicio o favores, y si no se cumple esa condición, pues se va a ver desfavorecido con lo que lícitamente su proceso había llegado hasta ese momento. La corrupción, como les mencionábamos, tiene una serie de aristas. Lo podemos incrementar todo el tipo de clasificaciones, podemos desglosar cada uno de ellos y vamos a encontrar que es un cáncer en las sociedades. Por ello mismo hay tantas regulaciones y tantas normativas que se aplican y que las entidades deben de cumplir para poder disminuir, minimizar o eliminar este tipo de situaciones. Por otro lado están los fraudes en los estados financieros, y dentro de ello pues también hay muchos casos, hay muchos ejemplos en los cuales se han visto involucrados instituciones financieras con impacto globales, que incluso a partir de estos eventos se han dado normativas que al final ayudan a fortalecer que estas situaciones no se presenten, ¿verdad? Por eso es que de igual manera los estándares internacionales a nivel contable tratan de cerrar las posibilidades de que estas situaciones sucedan. Un contador, un auditor perfectamente puede, dentro de sus atribuciones que por ley le competen, puede manipular estas cifras, puede encubrir algunas cifras, las cuales de forma ilícita va a presentar en un estado financiero, pero que por sus atribuciones que la misma ley le da, las cifras que él presente
van a gozar de credibilidad, por lo menos de manera temporal, hasta que esto es descubierto, ¿verdad? Y es que en cada una de las clasificaciones de los estados financieros se pueden dar diferentes situaciones, ya sea en los activos, ya sea en los pasivos, ya sea en el tema de patrimonios, en aspectos tributarios, pueden verse afectados los estados financieros y puede haber un fraude en medio de esta información. Y recordemos pues que el fraude, para que pueda ser como tal, tiene que haber un engaño, es decir, tiene que haber ahí una intención de cometerlo. Por otro lado, otra clasificación es la apropiación indebida, ¿verdad?, de activos. Eso se puede dar en instituciones públicas y también se pueden dar en instituciones privadas. Lo que sucede que en instituciones privadas, aunque es grande las repercusiones, no se hacen público, no van a aparecer en las noticias estos hechos, porque al mismo tiempo el escándalo no deja de salpicar las credibilidad de la empresa que ha sido víctima o que se ve involucrada en estas situaciones. Pero de ello también hay demandas, hay personas que son sometidas a la justicia en cada uno de los países y que el impacto también es muy grande. Y aquí es donde es bien importante que profundicemos, ¿verdad? El empresario, cuando tiene una situación en su empresa, esta puede ser de grandes magnitudes en algún momento, o puede ser aquella figura hormiga, ¿verdad?, en el cual sus recursos, sus bienes están siendo afectados por valores pequeños. Y el defraudador pues va cometiendo estas situaciones y en la gran mayoría de casos comienza con cantidades mínimas hasta el momento en el cual no puede controlar, no puede encubrir las situaciones en las cuales ya está involucrado. Muy interesante todo lo que has estado abordando, pero yo creo que al igual que mi persona, pueden existir dentro del público tal vez personas que confunden o más bien quieren saber cuál sería la diferencia si, por ejemplo, una persona se ve involucrada en una situación de soborno, ¿no estaría también cometiendo un fraude o son dos cosas diferentes? O sea, como lo mencionábamos, el soborno es una clasificación dentro de lo que mencionábamos como corrupción, ¿verdad? Y en ese acto de soborno hay dos participantes, el que lo motiva para verse beneficiado y el ejecutivo o ese funcionario público que acepta ser sobornado. Y podemos hablar también de las empresas privadas, porque también esta figura no es exclusiva de las instituciones públicas, ¿verdad? En la misma forma puede verse afectada una empresa privada. Y esto principalmente, de lo más típico, son en los procesos de compras, en los cuales detrás de ello pues hay fondos, hay dinero, hay equivalentes de efectivo, los cuales el que lo recibe o el que lo eroga, pues es eso lo que está de por medio, ¿verdad? Y se ven beneficiados ambos de manera pues errónea, porque en su momento puede salir a la luz esta situación, clasificarse como tal el delito. Cuando hablábamos de la apropiación de activos, les mencionaba que en las empresas pueden darse esas situaciones y uno de ellos puede ser la apropiación de efectivos. Iniciábamos mencionando que el empresario, por ejemplo, hace grandes esfuerzos por innovar, por traer nuevos productos a la compañía, nuevos servicios, pero que su empresa puede estarse viendo con problemas en los diferentes tipos de recursos. Y en el caso del efectivo hay tantos casos. Por ejemplo, si una empresa vende de contado y
tiene una ruta la cual visita a los clientes, entrega el producto, cobra, ofrece el servicio o el producto al mismo tiempo, existen ahí incompatibilidad de algunas funciones, las cuales pueden ser separadas, pueden ser segregadas, de manera que el control interno pueda fortalecerse. Y qué mejor que el establecer un sistema adecuado. Sabemos que los métodos de control interno existen diferentes a nivel de los países, de las regiones, etc. Uno de los más comunes y más, pues en nuestro medio, más aceptado, pues COSO, ¿verdad? Es muy conocido, y las diferentes versiones de COSO. Puede ser a nivel de principalmente temas de tecnología, está COVID, pueden ser las ISO y otros que son aplicados a diferentes naturalezas de empresas que también pueden aplicarse. Dentro de ello, como mencionaba, cada una de ellas tiene sus ventajas, tiene sus complejidades, y tienen las compañías que evaluar cuál es la que mejor les conviene debido a sus complejidades. ¿Qué pasa si realizamos y hay todos esfuerzos por realizar las ventas respectivas, pero ya en el proceso de cobro, cuando vamos a recuperar el producto de esos esfuerzos, ahí es donde se está fugando el efectivo? Eso se puede dar. ¿O qué pasa si lo que se pierde son los inventarios mismos, estos que son realizados, estos que son vendidos? O puede darse con activos fijos, ¿verdad? Activos de gran valor, o pueden ser de valores de tamaños pequeños, pero que su valor es importante, o puede ser fácilmente comercializable. Sí, de los activos de las empresas, como es la información, y el robo de la información es muy importante, y esto se da dentro de los defraudadores. En muchas ocasiones desde dentro de las empresas y en otras desde fuera de las empresas. Es así como se pueden dar todo este tipo de situaciones. Pero a lo que hemos venido, porque el tema es demasiado extenso, estos solo son ciertos conceptos que podemos en este programa mencionarles, que vamos a entrar prácticamente a los aspectos cruciales del tema, como es qué técnicas o qué es lo que podemos hacer con nuestra empresa para poder prevenir estas situaciones. Y no está de más mencionar algo que es imprescindible y que se da en esta temática, que debe no dejarse por fuera, y es lo del triángulo del fraude, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Bueno, el famoso triángulo del fraude nos hace mención que hay 3 factores las cuales tienen que existir para que se pueda ocurrir un fraude. Uno de ellos es la oportunidad. Es decir, si el defraudador, ya sea externo o interno, identifica que hay una debilidad en los controles internos de la compañía en cierta área, y qué peor situación no puede ser que en todas las áreas las compañías estén descuidadas con los controles, ¿verdad? Pero si el defraudador identifica esa debilidad, es el momento para él de poder cometer el fraude. Otro de los componentes u otro de los factores es la necesidad. Nuestras situaciones económicas de los países en términos generales en muchas ocasiones es muy, muy difícil para las personas. ¿Qué sucede si esta persona que ya identificó una debilidad y que cuenta con una necesidad real de bienes, de cómo captar mayores ingresos porque no cuenta con los recursos necesarios? Pues es otro de los factores importantes que debemos de tomar en cuenta para poder prevenir una situación de esta
de esta naturaleza. Y por otro lado está lo que conocemos como racionalización. Y en este aspecto, el individuo o la persona, el defraudador, pues carece de los valores, carece de las situaciones que le permitan tomar otro tipo de decisiones. Este es el triángulo del fraude que podemos nosotros, son 3 elementos que podemos ampliarlo, que podemos ampliar en el tema como para poder identificar por dónde pueden darse estas situaciones. Y por otro lado, pues vamos a irnos al punto crucial. ¿Qué es lo que debemos nosotros de tener en cuenta en una compañía para poder prevenir estas situaciones? Y serán algunos enunciados que mencionemos. Uno de ellos es el código de ética que toda compañía debe de contar con ello. Pues no es suficiente con que se elabore un documento bien estructurado con todos los elementos, los valores, lo que la empresa cree, lo que se pueda estar la empresa motivando a los empleados a través de un documento, si este está ahí dentro de todos los documentos en el archivo, ¿verdad? El código de ética no es un documento. El código de ética tiene que ser un conjunto de elementos y de valores, los cuales deben de ser conocidos por todo el equipo, por todo el personal, y deben ponerse para que sean practicados. Dentro de ellos, pues también el manual de conducta. El manual de conducta tiene que regular todas aquellas situaciones, las cuales por la naturaleza de la empresa también deben de estructurarse y tenerse bien claro por todo el personal. Es bien lamentable también que empresas no cuenten con otro elemento importante, y es las políticas de recursos humanos. Sabemos de que una empresa no está conformada por los edificios, por la cantidad de recursos que cuenta, no está integrada solo por la maquinaria, sino que porque el personal con el que cuenta, que practica todos estos valores y todos estos principios, tiene que ser de la mejor calidad y tiene que promover todo este tipo de situaciones. Por lo tanto, la política de recursos humanos debe contener todo el proceso que ayude a la compañía a seleccionar los mejores recursos. No podemos ser la mejor empresa si no tenemos el mejor personal. Por otro lado, podemos haber contratado el personal, y un cuarto elemento es la evaluación del clima laboral del personal. ¿Qué sucede si contratamos excelente personal, pero el clima de la organización, el ambiente de trabajo no es el más adecuado? Podemos llevar a este personal a una situación en la cual deformemos todos esos valores, y al contrario de estar promoviendo unidad, compañerismo, trabajo en equipo, etcétera, etcétera, de valores, pues puedan estar generándose una situación de división, de trabajos aislados, ¿verdad?, etcétera. Y por otro lado, toda la línea de reportería o de irregularidades, las cuales la gerencia, la alta administración tiene que ir midiendo cómo anda ese termómetro en cada una de estos elementos que ya hemos hablado. Por otro lado, pueden haber otro tipo de enfoques, ¿verdad? El tema de como les mencionaba, los modelos de control que tenemos, que ya no tiene nada que ver con el personal, sino más bien con la aplicación de todos esos aspectos que nos van a ayudar a que el personal no se desvíe de lo que la compañía requiere. Por ejemplo, parámetros de alerta, diversas situaciones en las cuales la empresa aplique y tenga medición y tenga corrección de cada una de estas situaciones. Porque recordémonos que el fraude, en primer lugar, se tiene que prevenir. Por otro lado, se tienen que tener medidas para poder corregirse esas situaciones.
Y dentro de ello está el hecho de prevenir a través de cada uno de los parámetros. El modelo en sí que ha establecido la compañía de control tiene que estar también bien claro. Tiene que haber diferentes controles, diferentes reportes que permitan que la situación de fraude no se dé. Es decir, tener un plan completo de prevención del fraude, que pudiéramos tocar una serie de elementos, pero que en esta oportunidad pues solo se los mencionamos. Debe de haber un plan en el cual se analicen todo y se monitoreen todos esos riesgos, se identifique a través de una matriz de riesgos y se puedan separar las responsabilidades y las funciones de manera que eso prevea cualquier situación. Se tiene que evaluar de manera constante, se tiene que establecer las políticas adecuadas y los controles. Y al mismo tiempo tiene que haber una mejora continua, lo cual de forma permanente vaya calibrando estas situaciones. Y por último, pues tienen que haber planes proactivos, los cuales permitan detectar los fraudes. José Armando, tenemos empresas que pues son bastante grandes las organizaciones y donde la alta gerencia está bastante comprometida. Pero también tenemos empresas, o mejor dicho, emprendedores que pues están iniciando con sus empresas y son pequeñas, donde posiblemente el capital humano pues sean pocas personas. Entonces, para una empresa pues pequeñita posiblemente no le es tan factible o no va a ser viable, por ejemplo, implementar algún tipo de normativa para poder acreditarse con algún tipo de norma. Pero entonces, ¿qué pudiera sugerir en esas pequeñas empresas que a veces es un poquito más difícil el poder implementar algún tipo de normativa? Sí, Vilma, los controles internos se diseñan a la medida, ¿verdad? Y de acuerdo a la naturaleza. Por eso mencionaba de que algunos de los modelos son más complejos que otros. Y los planes de igual manera van a ser pues más resumidos en la medida en que la complejidad de la compañía no sea tan amplia. Pero por lo mismo no significa que no debe de existir, ¿verdad? El plan debe de diseñarse de acuerdo a la medida, a la necesidad, al nivel de riesgo que la empresa pueda tener para que ésta esté resguardándose ante cualquier situación o posibilidad de fraude. Bueno, hemos llegado al final del programa, dando las gracias siempre a Radio Global Coach y PNL por este espacio y no dejando de mencionar que en AIH Auditor Business Consultant tenemos cualquier asesoría y cualquier consultoría que ustedes quisieran como empresarios, como emprendedores, necesitar de nuestra parte para poder implementar un sistema de esta naturaleza en cada una de sus empresas. Agradecemos a todos nuestros oyentes por su amable sintonía y nos estaremos escuchando la próxima semana en un programa más de Química y Finanzas en tu idioma. Feliz tarde. Gracias por tu sintonía. Para contactarte con nosotros, escríbenos a info@ahavucon.com. En Facebook, A&H Auditors Business Consultants. Y en Instagram, AHAvucon. Hasta la próxima, cuando nos encontremos en un nuevo episodio de Química y Finanzas en tu idioma.